Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, fase de grupos de este torneo Grand Prix, en el que, bueno, pues tenemos a Richard Rapport con piezas negras y con piezas blancas a Radoslav Wojciaszek, que ha entrado a última hora ya que ha habido cancelaciones por parte de algunos jugadores, siendo uno de ellos Dean Liren, que no participa en el torneo. El tema es que, bueno, pues hay bastantes restricciones, quizás no a la hora de salir de China, sino a la hora de entrar, y no está participando prácticamente en ningún torneo presencial. Quizás creo que jugó la Liga China, que traje una partida, si no recuerdo mal. Pero de todas formas, pues se está limitando muchísimo su ajedrez y es una pena, ya que, bueno, pues antes de la pandemia estaba en una excelente tercera posición, excelente momento de forma y, bueno, vamos a ver si termina pronto todo. De momento, de 4 por parte de Wojciaszek, una partida muy interesante, con igualdad de material, incluso peón de menos, pero, bueno, con muchísima actividad de sus piezas. Y por parte de las piezas negras, Richard Rapport, que tras D4 juega E6, C4 y directamente alfil B4 jaque. Segunda jugada y solamente en las bases de datos hay en torno a 3000 partidas. Alfil D2 lo defiende y tras jugar a 5 defendiendo el alfil, la partida continúa con caballo F3, caballo F6 y G3 buscando el fianchetto. D5 ganando espacio central, alfil G2 y tras D por C4 siendo la primera captura, se juega dama C2 tocando el punto de C4. Aquí Richard Rapport sigue metiendo presión jugando C5. Como vemos, las piezas negras cuentan solamente con un peón central, las blancas todavía mantienen sus dos peones centrales tras la captura que hemos visto. Perdón, y el tema es que, bueno, pues se ataca este peón que tienen en el centro, ¿no? Por lo tanto, también con C5 de alguna manera este alfil ha quedado encerrado. Wojciaszek juega A3 ya que obliga a la captura por parte de las negras y a cambio desarrolla capturando y tocando con el caballo el punto de C4. C por D4, caballo por, podríamos pensar en dama por C4, quizás tocando dos veces el peón, pero bueno, pues también la dama quedaría algo más expuesta en esta posición. Por lo tanto, tras esta captura, si nos vamos rápidamente a las bases de datos, hay dos partidas, una de Santos Guirratti, que está jugando este torneo, y también de Jeffrey Sion, ambas en el 2018, terminaron en tablas, no esta partida, y bueno, pues Jeffrey Sion me encanta, ¿no? Como juega, trajimos bastante cobertura sobre el campeonato de Estados Unidos y tiene un ajedrez fantástico. La partida tras caballo por C4 continúa con Rapport con enroque en corto, dama D3, doble ataque sobre el peón de D4 y como vemos, a cambio de un peón de menos que tienen las piezas blancas, con enroque ya estarían pues completo el desarrollo, a falta de traer las torres al centro, a las columnas casi abiertas y bueno, pues hay compensación respecto a estos movimientos, a esta posición de las negras, ¿no? De momento caballo C6, defendiendo y desarrollando y tras enroque en corto, torre A6. Quizás aquí las negras tendrían que haber jugado B5, obligando a mover el caballo en una segunda o tercera ocasión y el tema es que, bueno, pues evitaría quizás centralizar las torres, cosa que pasa en la partida. No es que sea un movimiento perdedor ni mucho menos torre A6, pero quizás pues más interesante jugar B5 directamente. Torre D1 y tras B5 tocando el caballo de C4, este se retira a E5. Alfil B7, caballo por C6, alfil por y dama por D4 recuperando las piezas blancas y cierto control en la posición. Ya, el tema es que tras este movimiento continúa con dama A8. La partida, en caso de capturar, podríamos ver que tras caballo por D4 no solo se toca dos veces el alfil de C6, sino también el peón de B5 y quizás lo mejor para las piezas negras es capturar en G2 y tras los cambios torre B6 defendiendo este peón, ya quedando de alguna manera algo pasiva, torre C1, las blancas tienen una posición, una posición en el tablero pues bastante óptima y por hacer algún movimiento torre de 8, pero tras caballo por E6 pues tienen problemas, ¿no? La torre está atacada en dos ocasiones, si captura podría haber temas de mate y bueno, pues la torre también en D8 está atacada, ¿no? Por lo tanto, ni siquiera
ni siquiera valdría la captura por parte de las piezas negras al caballo D6. Una posición bastante difícil. La partida, por lo tanto, continúa con dama A8 y de alguna manera está evitando caballo E5, ya que hay doble ataque por parte de las blancas, por parte de las negras sobre la casilla de G2. Tras estos movimientos, torre a C1, Wojciech trae la segunda torre, H6 dando un aire al rey y alfil F1, un movimiento muy interesante en el que en algún momento, si este peón pues se decide llevar, de momento E4 no sería bueno quizás, pero bueno, estaría tocando el punto de B5 y además en caso de jugar caballo E5 también en algún momento, pues alfil H1 es posible, pero dama G2 no hay temas de mate, ¿no? Debido a que el alfil defiende perfectamente la casilla. Tras estas jugadas alfil D5, bueno, pues poniéndose en el centro del tablero, caballo E5 y dama B8 tocando a un caballo que de momento está defendido por la dama y también, bueno, pues defendiendo o controlando la casilla de D6. La partida continúa con un movimiento muy bueno por parte de Wojciech, también defensivo, F3, en el que, como vemos, pues restringe completamente, al menos hacia adelante, los movimientos del caballo de F6. Torre D6 y tras estas jugadas dama C5 retirándose. Si pensamos aquí jugar un E4 directamente, bueno, pues del todo no podría o no funcionaría, ya que es verdad que si este alfil ahora se retira por el ataque del peón, hay doble ataque por parte de las blancas a la torre de D6. No obstante, las negras pueden responder con torre de 8, no hay por qué quitar la pieza y si se captura pues no sería lo mejor, ¿no? Ya que, bueno, pues de momento ganas pieza, pero tras ganar el peón por parte de las negras, la dama, dependiendo dónde se retire, pues se mantiene doble ataque por parte de las negras. En la casilla de E5 también doble ataque sobre la torre de D1 y las negras están ganando esta posición. E4 es muy interesante, ya que abre la diagonal para el alfil, pero de momento es algo temprano. De momento la dama se retira a C5 y tras estas jugadas torre a 6 atacando ahora sí el caballo de E5. La partida continúa con dama C7 bloqueando y aquí podríamos pensar en jugar dama A8, pero ahora sí E4 sería bastante fuerte, ya que aunque los peones están ciertamente adelantados, pues el alfil ha perdido fuerza, está atacado y ¿qué se puede jugar? Alfil B5 podría ser una idea y al menos el alfil defendiéndolo, pues dicho peón de B5 pues sería bastante complicado, ¿no? Para las piezas negras. Por lo tanto, dama A8 no funciona y si se captura en C7, torre por C7 y bueno, pues aunque la casilla de F7 está de momento defendida por la torre, quedaría en una posición muy pasiva y tras un alfil B3 tocando a la torre de D1, torre C1 y bueno, pues no hace más que mejorar las piezas a cada jugada que pasa el jugador o las piezas blancas, ¿no? Por lo tanto, dama A8, dama C7 no funciona y tras estos movimientos lo que juega Richard Rapport es alfil C4. El tema es que aunque se capture el alfil en esta posición y podría caer el peón de C4 ya recapturando, el tema es que la dama pues está tocando el punto de B2, por lo tanto quizás sería algo temprano y tras dama por B8, torre por B8 con la misma situación, ¿no? La torre de B8 toca el punto de B2 finalmente. Aquí, por lo tanto, caballo por C4 quizás, bueno, pues no funcionaría del todo, podemos hacerlo rápidamente, ya que, bueno, pues cae un peón, pero te cae el otro en B2, ¿no? Es aquí cuando Richard Rapport juega E4, restringiendo aún más bueno, pues los movimientos del caballo de F6. Tampoco el alfil puede llegar a esa casilla, se ha abierto la diagonal, los alfiles se están enfrentando y de momento la partida continúa con torre B6. La idea es que si hay cambio se pierde el peón de C4, pero a cambio pues hay doble ataque ya por parte de las blancas en la casilla de B2. El tema es que si, bueno, pues a torre B6 también intentamos capturar o en F1, pues tampoco mejoraría mucho la posición de las piezas negras. Por lo tanto, torre B6 y tras estas jugadas, torre D2, ya poniendo un defensor en la casilla de B2
Y también podríamos pensar aquí rápidamente en este movimiento por parte de las blancas, ¿no? Caballo D7, el tema es que se ataca ambas torres y tras caballo metes una torre en séptima, pero el caballo que tenías adelantado ya te ha desaparecido, por lo tanto no hay tanto ataque en la séptima y realmente pues tampoco ayuda a atacar, ¿no? Se está perdiendo mucho material. Por lo tanto, ahora sí, torre D2 y G5 dando espacio al rey y de alguna manera contraatacando en el flanco de rey Richard Rapport, ¿no? Con este movimiento. Aquí si pensamos en algún movimiento también para las piezas negras como alfil B3, retirándose del ataque del caballo de C4, pues torre C7 nuevamente sería bastante fuerte, tocando 2 ocasiones el punto de F7 y a torre F8 pues nuevamente las piezas negras están muy pasivas en la posición. Por lo tanto, Rapport con bastantes problemas de espacio y tras estas jugadas y G5 se juega G4, ¿no? Restringiendo, controlando también la casilla de H5 de este caballo de F6, rey G7 mejorando la posición del rey y es ahora cuando sí que se captura en C4. Alfil por C4, peón por, y aquí Wojciech gana un peón ya que el peón de B2 está defendido hasta en 2 ocasiones. Tras jugarse torre B3 tocando el peón de F3, rey F2 defendiéndolo y A4 mejorando el peón y retirándolo del ataque del caballo. Es verdad que si el caballo captura en A5 pues hay un doble en B2, por lo tanto A4 refuerza un poquito la defensa también de la torre y torre C2. Por lo tanto ambas torres y caballo defienden perfectamente el peón de B2, caballo o torre podrían quedar liberadas y tras jugarse H5, H3, cambios de peones y tras estas jugadas Rapport intenta activarse por la columna H. Abierto la posición, torre H8 y a esto se juega caballo E5. También rey G2 podría ser una posibilidad, evitando, controlando la entrada de la torre, pero realmente, bueno, pues poco hace, ¿no? Torre B5 es como continúa la partida. Si pensamos en torre H2, el rey retirándose pues alguna casilla como E1, F1 sería bastante. Habría que tener cuidado y no venir a G3, ya que aunque se ataca la torre de H2 es perdedor este movimiento. Primero se cambian torres, ya que la torre en H2 está atacada y ahora viene caballo por E4. El peón de F3 está clavado gracias a la clavada de la torre sobre el peón y el tema es que, bueno, pues una vez se retire te está cayendo además material y la partida. Por lo tanto, bueno, pues evita entrar por la columna H, torre B5 atacando al caballo, este se reorienta a D3 y tras ahora sí torre H2 jaque rey F1 y aquí Rapport decide cambiar torres a fin de limitar el material, ya que a fin de cuentas tiene peón de menos, un 2 contra 1 que en cuanto se capturen algunas piezas más pues podía limitarse bastante. Caballo de 7, ya que prácticamente este caballo pues no tenía ningún movimiento activo, iba a venir una casilla muy interesante de cierto ataque, también defensivo y bueno, pues bastante interesante. Rey E2 mejorando la posición del rey, ambos jugadores y tras estos movimientos torre C2, una jugada muy importante en la que la idea es jugar torre C4 y capturar este peón de A4. De momento torre B8 y no caballo E5 directamente. El tema es que si se juega caballo E5 existe torre C4, no torre C5. Se está atacando 2 veces al caballo, además a la torre de B5 y tras estos cambios ahora sí que las blancas están ganando mucho más fácilmente. Por lo tanto, Rapport primero retira la torre de este tema que había en C5 y tras esa jugada torre C4 atacando a A4 y aquí ¿qué se puede hacer? La partida continúa con caballo E5. Ya que defendiendo el peón, que es verdad que queda defendido, pues las blancas mejoran su posición y tras un hipotético caballo E5, bueno, pues pueden venir incluso cambios, torre B4 y las blancas están ganando la partida, ¿no? Tiene una posición muy saneada en la posición. Por lo tanto, se juega directamente caballo E5 renunciando a la defensa de este peón de A4 y tras estos movimientos torre B4. Podríamos pensar en esta captura, pero el tema es que tras torre por A4, caballo por D3 y el peón de B2 queda indefenso. Tras rey por torre por B2 y bueno, pues las negras tienen peón de menos, se colocaría detrás la torre negra y además pues tendrían una torre muy activa dando jaques constantemente y también, bueno, pues
¿qué se puede jugar? Si torre B4 atacando a la torre, torre A2, y aunque torre B3 defiende, pues como decimos también tienen sus temas las negras, ¿no? Por lo tanto la partida se igualaría bastante. Se juega torre B4 retirándose del ataque del caballo, y si se decide capturar por parte de Rapport se puede recapturar siempre con el caballo. Esto es lo que pasa a continuación. Torre por B4, caballo por B4 y tras caballo C4 con ataque sobre el peón de B2, caballo de 3 para defenderlo. Aquí hay un movimiento muy bonito para las blancas, pero de alguna manera tendrían que picar las piezas negras, ¿no? Y es jugar caballo C6. Permites la captura en B2, pero a cambio tienes este fantástico E5 jaque. El rey tiene limitado además la casilla de 7, por lo tanto se retira mucho más lejos de la posición. Y tras estas jugadas, bueno, pues caballo A5 lo que hace es atrapar al caballo negro. Como vemos, se quedaría sin casillas, todo lo controla el rey, que finalmente capturaría pieza. Y aunque las negras tienen algún poco de contraataque, con el rey y con los peones, pues realmente las blancas ganan en esta posición. No obstante, para caballo C6 quizás es bueno que las negras cayesen en esta captura, y se decide jugar más sólido, caballo de 3, defendiendo y también en algún momento quizás jugando E5, ¿no? De momento defendido. La partida continúa con rey E7, F5, vamos a ver si es posible o no, rey D1, como vemos también el rey blanco para maniobrar pues tiene que hacer bastantes movimientos, y aquí continúa la partida con rey d6. Si F5 realmente no funciona del todo. Pueden venir cambios e incluso doblarse los peones. No es para nada malo, ya que tras rey F6, rey C2 y tras esta captura posible, las blancas ya están llegando al flanco de dama, y el problema es que el rey negro no puede pasar no solo gracias al peón, sino también gracias al caballo. Por lo tanto, si se avanza el peón, hay cambios de peones y recaptura el rey, y estaría bastante lejos de lo que es pues toda la situación, ¿no? Donde está todo el meollo de la cuestión. Por lo tanto, F5 no funciona del todo, se opta por activar el rey vía, ya que esta casilla la tiene controlada el caballo, y también la posición pues es bastante controlada por parte de las blancas en el centro, y tras rey C2 se juega rey C6 y posteriormente rey C3. Rey B5 defendiendo, pero realmente no puede pasar, también el rey ha quedado un poquito atascado. Wojciech lo sigue aprovechando, juega rey D4 y tras F6 también las negras creando alguna especie de barrera, no obstante E5 ya en el tablero. Si la partida continúa con F5, si hay cambios tras los mismos, pues las blancas están ganando. Aquí incluso se puede capturar en B2, pero tampoco conduciría a mucho, ya que tras F4, bueno, pues, si se captura o no, se genera un peón pasado, y realmente este peón de F4 no puede adelantar o pasar por el caballo, ¿no? Y el caballo negro, pues bastante dificultades para llegar a evitar la coronación. Por lo tanto, quizás no funciona del todo, se juega F5, pero el tema es que tras G por F5, E por F5 y las blancas cuentan con peón pasado. E6, G4 y tras E7, caballo D6 evitando E8. Rey D5 atacando al caballo, caballo E8, F4 por parte de las blancas y tras G3, caballo E1 evitando el avance del peón en G2. Tras estos movimientos, caballo G7, caballo G2 y tras rey B6, las piezas negras no tienen muchos movimientos. A caballo E8, bueno, pues tampoco la posición mejoraría mucho. El rey también puede entrar pues vía E6, por lo tanto se decide jugar rey B6, tras rey D6, bueno, pues están para abandonar, ¿no? Rey B5 continúan con unas jugadas más, caballo E3 y tras jugar rey B6, perdón, por parte de las negras, la partida continúa con rey D7, rey C5, ahora sí finalmente el rey puede estar un poquito más activo y se centraliza, pero tras esta coronación decide abandonar finalmente Richard Rapport. El tema, y siguiendo una de las líneas, hay que capturar o cambiarse material, han perdido una pieza
y en caso de traer el rey pues a D4 para, bueno, pues intentar atacar al caballo, pues lógicamente no es bueno, ¿no? Tras caballo por F5, nuevo ataque sobre el rey, y tras rey E4, nueva captura del peón de G3 con jaque. La idea de las negras es capturar este peón, y tras caballo E2 se da un jaque más, quizás el rey lo puede evitar en E3 o E4, bueno, pues la idea es traer también el rey hacia la defensa, pero bueno, pues tampoco va a conseguir mucho, ¿no? Tras esta captura, el rey viene a C4 y bueno, y se puede jugar directamente B4, si rey B3 el peón se escapa vía B5, y en caso de colocar el rey en B5, caballo C3 jaque, y nuevamente se crea un muro en el que las blancas ganan la partida. Por mi parte nada más, vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.